¿Qué tal, jóvenes? Continuando con las prácticas, tenemos la práctica número 2, sensor de lluvia. Aquí tenemos lo que es el sensor de lluvia. Aquí tenemos la placa, tenemos los jumpers y tenemos el módulo. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la práctica número 2? Dice que el alumno identificará el funcionamiento del sensor de lluvia y lo aplicará para implementar un sistema de control automatizado. Bien, aquí tenemos dos imágenes que nos van a permitir entender cómo funciona de manera general lo que es un sensor, ¿sí? Un sensor de lluvia. Bien, tenemos aquí en esta primera imagen un módulo. Este módulo es el que va a recibir la señal, ¿sí? Que nos va a enviar esta pequeña placa, ¿de acuerdo? Vamos a entender entonces cuáles son sus partes de este módulo. Tenemos aquí un potenciómetro que nos va a permitir ajustar la sensibilidad, ¿sí? En la cual nosotros podemos ajustar dicha sensibilidad de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, tenemos un LED que nos indica que este módulo está recibiendo voltaje de alimentación y aquí tenemos otro LED que nos indica cuando tenemos una señal de salida digital, es decir, cuando está activado. Ahorita les explicamos más a detalle el funcionamiento de este LED. Bien, los pines. Estos dos pines se conectan a lo que es la placa, como la imagen que tenemos aquí abajo. Entonces estamos conectando nuestra placa a el módulo. Bien, los pines. El primer pin es para conectarlo al voltaje de alimentación en la parte positiva y aquí tenemos la parte negativa. Es decir, esos dos nos van a permitir alimentar al módulo para que funcione nuestro sensor de lluvia. Bien, ¿de dónde podemos tomar esta alimentación? Pues de la misma placa de Arduino que tiene una fuente de alimentación de 5 volts. Ok, bien. Esta tercera patita es una salida digital, la cual nos va a permitir realizar un control dependiendo de lo que queramos controlar. Aquí tenemos otra patita para lecturas de señales analógicas. Es decir, esta patita nos va a permitir tener señales, ¿sí? Recuerden que Arduino tiene una resolución de 10 bits, señales analógicas de entrada, por lo tanto podemos tener lecturas de 0 a 1023 en esta patita con señales analógicas. Bien. Entonces, aquí tenemos conectada lo que es la placa con el módulo, ¿sí? Y a continuación les voy a explicar cómo funciona dicho sensor de lluvia. Bien, en el caso de utilizar la señal digital, funciona de la siguiente manera. Una vez que alimentamos con 5 volts el módulo, la placa ya tiene también alimentación. Por lo tanto, en primera instancia, cuando la placa está seca sin que tenga gotas de agua, la salida digital vamos a tener una lectura de 5 volts. Es decir, vamos a tener un 1 lógico. ¿De acuerdo? Y en la patita de la señal analógica vamos a tener una lectura de 1023. De acuerdo a las dos salidas digital y analógica, las podemos utilizar con una programación en Arduino
para poder implementar un sistema automatizado. Por ejemplo, a mí se me ocurre que este sistema, este sensor, lo podemos implementar en un automóvil. ¿Cómo sería en un automóvil? Bueno, pues para que cuando empiece la lluvia, perdón, los limpiadores de parabrisas se enciendan automáticamente. Entonces, cuando en el momento de que empiece a caer lluvia, en el pin digital, ¿sí? En el pin digital nos va a mandar una señal de 0 volts, es decir, un cero lógico. Y en la salida analógica nos va a mandar una lectura muy cercana a los ceros. Entonces, repito, si detecta en este momento está lloviendo, detecta la tarjeta que más bien que tiene gotas de agua que se está humedeciendo, por lo tanto, aquí vamos a tener una lectura muy cercana a los ceros en una señal analógica. Y en la digital vamos a tener una señal, ¿sí?, de 0 volts también, un cero lógico. Pero si ya no detecta agua, entonces en la salida digital vamos a tener un 1 lógico, es decir, 5 volts. Y en la salida analógica vamos a obtener 1023, que 1023 significan 5 volts. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente imagen. Aquí en esta imagen es el diagrama de conexión de cómo funciona, ¿sí?, de cómo funciona el sensor de lluvia implementando un sistema automatizado como si fuera un limpiaparabrisas. En esta ocasión, debido al diagrama y a los dibujos, pues se me hizo más fácil hacer un foco que pudiera tomarse como que se enciende el motor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona la práctica? Funciona de la siguiente manera. En cuanto detecta la lluvia, ¿sí?, y de acuerdo a la programación que se las voy a dejar también en la plataforma de Classroom, en el momento que detecta que tiene gotas de agua o existe la lluvia, automáticamente a través de la programación lee en el pin número 4 una señal digital, que es la que vamos a estar utilizando, una señal digital para el control. Va a detectar un cero lógico, por lo tanto, de acuerdo a la programación, vamos a mandar un cero lógico por el pin 7 para que se active el relevador. Y activándose el relevador, si tuviéramos un motor aquí, pues funcionaría, ¿de acuerdo? Pero en este caso solamente tenemos un foco. ¿Ok? Bien. Entonces, en este momento, como no está detectando ninguna gotas de agua, por la salida digital manda un 1 lógico, es decir, 5 volts. Esa lectura la detecta por el pin 4 la tarjeta Arduino, y de acuerdo a la programación, si tenemos un 1 lógico o 5 volts, entonces a través de una sentencia de if vamos a mandar 5 volts a través de esta línea para que se mantenga desactivado el relevador y mantenga apagado el foco. Quiero comentarles que a través del pin 1N tenemos que mandarle un cero lógico para que funcione el relevador. Si no se le manda un cero lógico al relevador, este no funciona, no activa el contacto que está normalmente abierto para que se encienda. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Si yo ahorita le agrego agua, ¿sí?, unas gotas de lluvia, enciende el foco. Miren cómo ya encendió el foco. Si yo quito el agua, el foco se apaga. ¿De acuerdo? Así es como funciona el circuito. Entonces, simulando como si fuera un motor para limpiaparabrisas de un automóvil,
este funcionaría de la siguiente manera. Repito. Entonces detecta agua y enciende el motor para que empiece a limpiar los parabrisas. En cuanto se va la lluvia, pues se apagan los limpiaparabrisas. Y les quiero recordar que en lugar de un motor de limpiaparabrisas, pues estoy utilizando un foco. Entonces así van a hacer el diagrama para poder realizar la práctica. Entonces este mismo diagrama se los voy a dejar en la plataforma de Classroom, al igual que el código que les acabo de mencionar de manera general, para que ustedes puedan realizar la práctica. Bien, culminando con la práctica, nada más quiero comentarles que los elementos que vamos a necesitar pues es el sensor de lluvia, jumpers, la placa Arduino, un pequeño protoboard, un módulo de relevador, un foco con su socket y cables y una clavija. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se haya entendido esta pequeña explicación de la práctica 2, sensor de lluvia. Quiero comentarles que también, bueno, aplicación tiene varias aplicaciones que podemos implementar, ¿no? Entonces, esto que acabo de comentar es una de ellas, pero podemos implementar un sistema automatizado este, en cualquier lugar o en cualquier situación donde se requiere implementar un sistema automatizado. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente práctica. Espero que hayan entendido y gracias. Nos vemos en la siguiente.